Antes de dar inicio, hermanos, a esta predicación, quiero aclarar una cosa que quedó inconclusa el domingo pasado, porque siento que la conclusión, y me lo dijeron aquí arriba los hermanos del consistorio, fue muy drástica, muy fuerte, muy dura, porque yo terminé la semana pasada con estas palabras: o somos hijos del diablo. Y quiero aclararlos porque no es una apreciación propia, es lo que la Escritura misma dice. Y para esto saqué tres textos que quienes quieran apuntarlo lo pueden hacer. Dice la Escritura que somos hijos de desobediencia, porque no hemos obedecido los mandatos del Señor Jesucristo. Efesios 2:2. Se los voy a leer, aquí lo tengo a la mano. Dice, les voy a leer desde el primero. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. No fueron palabras mías, es palabra de Dios. La siguiente es esto: dice, somos hijos de ira. Cuando desobedecemos, somos hijos de la ira de Dios. Y por último, dice que somos hijos de este mundo. Es decir, no podemos salir de este mundo. Lo que sí podemos hacer es no vivir conforme está viviendo el mundo, porque de otra manera esto nos hace ser hijos del maligno. Así de que aclarada esta situación, sanando corazones que por ahí hubieran quedado heridos, le voy a pedir a mi hermana Vero que nos lleve a Dios en oración. ¿Hay otra Vero por aquí, hermanos? ¿Ah, sí? No, es esta Vero, hermana. Gracias, muy amable. Gracias, Señor, por este día. Gracias por todas las personas que estamos aquí. Gracias por las personas que no están y que por algún momento, por algún motivo no pueden estar aquí. Te damos las gracias, Señor, por esta semana que pasó y que nos has concedido y has tenido misericordia por sobre todos nosotros. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Gracias por haber permanecido de pie. Esto de la semana pasada, hermanos, con el mensaje de hoy, viene muy unido, porque la Escritura dice que Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos hijos de Él. Es decir, esto no tiene nada que ver con la decisión que nosotros hicimos. Esto no tiene nada que ver con que si nos portamos bien, si nos portamos mal. Dios ha predestinado a quienes han de ser salvos y a quienes han de ser condenados. Y esto así al oído, a la mente, suena como que, pues entonces es un Dios injusto. Si vamos a ser condenados, ¿para qué Dios permite que seamos creados? Que seamos engendrados en el vientre de nuestra madre. Pero también podemos ver otra pregunta. Si Dios elige a quien es salvo, ¿no afecta esto nuestro libre albedrío en cuanto a nuestra elección y de creer o no creer en Cristo? Sin embargo, la Biblia, hermanos, dice que tenemos la libertad de elegir. Se nos da esa libertad de elegir. ¿Cuándo? Cuando escuchamos el Evangelio, cuando escuchamos las buenas nuevas, cuando alguien llega y nos dice: ¿sabes que Cristo vino a morir por los pecadores?
y que vino a morir por ti y por mí en especial. Pero estamos a 8 días, hermanos, de empezar la celebración, el recordatorio, el despegue de lo que es la Semana Santa. Y digo despegue porque muchos de nosotros ya tenemos a dónde vamos a ir a pasar la Semana Santa. Sea un sitio turístico, sea unas playas, sea con algunos familiares, pero ya tenemos. Pero lo que no tenemos, hermanos, es ese momento de meditación. ¿A qué vino Jesús? ¿Hacer nada más un punto en la historia? ¿Hacer un parteaguas solamente en la historia humana? Porque a partir de Jesucristo se cataloga el tiempo antes de Cristo y después de Cristo. ¿En qué tiempo estamos nosotros? Pues después de Cristo. ¿Y qué hemos hecho después de Cristo? Antes no conocían esa obra. Cuando se llegó el tiempo, aquellos hombres que tuvieron el privilegio de ver caminar en sus calles a Jesús, lo crucificaron. Después de Cristo, ¿qué estamos haciendo? Y podemos ver cómo el mundo día con día, momento a momento, el mundo está yéndose más a la maldad cada día. Es decir, a una reprobación total. Reprobamos la buena moral, reprobamos la educación sana para los hijos, reprobamos las buenas costumbres. Ese es el mundo que estamos viviendo en este momento, hermanos. Sin embargo, todo lo que tenemos que hacer, hermanos, es creer en Cristo y seremos salvos. Fíjense nada más qué solución tan sencilla nos da Dios. Y nosotros la hacemos tan difícil que no hemos podido convencernos de que simplemente por creer en Cristo Jesús, de ese Jesús de Nazaret, que fue crucificado en aquel monte llamado de la Calavera, que derramó su sangre hasta la última gota, que murió, que fue sepultado, pero que resucitó, y se nos hace tan difícil creer en Él. Y entonces, ¿dónde queda nuestro libre albedrío? ¿Dónde están esas buenas decisiones que debemos de tener? Juan 3:16 es un texto que la gran mayoría de la gente conoce, porque es un texto muy hermoso, porque es un texto bien bonito, porque es un texto que me habla a mí al corazón, pero que muy pocas veces le hago caso, le tomo interés, lo medito, lo pienso. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense lo que nos ofrece. ¿Qué nos está ofreciendo? Vida eterna. Y todos y cada uno de los que estamos aquí presentes tenemos un miedo atroz a morir. Si son jóvenes, que veo muy pocos, no se quieren morir porque todavía tienen muchas cosas que hacer, tienen una carrera que aprender, tienen un oficio o una profesión que desempeñar, tienen que formar una familia, tienen que ver crecer a sus hijos, tienen que ver crecer a los nietos, y entonces vamos a ver si todavía me quiero morir. Veo aquí personas maduras que tampoco se quieren morir. Porque ¿qué van a hacer sus hijos? Apenas están formando su familia. Necesitan de los consejos de nosotros los padres, que somos tan sabios, pero que nunca nos toman en cuenta. Veo aquí personas de la tercera edad y hasta de la cuarta y quinta, ¿verdad? Pero tampoco nos queremos morir, porque todavía tenemos muchas cosas que hacer.
aunque las enfermedades día con día se nos vayan acumulando en el cuerpo. La Biblia nunca describe a Dios, hermano, rechazando a alguno que crea en Él. La Biblia nunca nos dice que Dios ha alejado a alguien que lo haya buscado. La Escritura dice: buscad a Dios mientras pueda, ¿qué? Ser hallado. Y si se saben los textos. Mientras pueda ser hallado. Sean jóvenes, sean maduros, sean de la tercera, cuarta o quinta edad, todos los días tenemos que buscar a Dios. Pero no crean que vamos a tener que ir al cielo para poderlo encontrar, no. El Señor dice que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Solamente tenemos que meternos en nosotros mismos, en ese yo interno, en ese ego que nosotros tenemos, y ahí vamos a encontrar a Dios sosteniéndonos, amándonos, sufriendo con nosotros, llorando con nosotros. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Es lo que la Biblia nos habla. Pero pocas veces abrimos la palabra para que Dios hable a nuestro corazón. Es así, hermanos, como Dios predestina a quien será salvo, y debemos elegir a Cristo para ser salvos. De otra manera seremos, ¿qué? Condenados. Ambos factores, hermanos, son igualmente verdaderos. Hay un texto en Romanos, en la carta a los Romanos, que escribió Pablo el apóstol, que dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque a veces no sabemos cómo es que Dios actúa. ¿Por qué Dios rechaza a unos y acepta a otros? Pero no es que Dios rechace a unos y acepte a otros. Es que esos unos rechazan a Dios y otros aceptan a Dios y la obra de su Hijo. Esto es lo que no hemos podido entender. Pero culpamos a Dios. Es así como para condenarse, hermanos, no es suficiente estar representados en Adán. ¿Quién pecó? ¿Adán o Eva? ¿Eva o Adán? ¿Quién pecó? A ver, ¿quién pecó? ¿Adán o Eva? Y las mujeres dicen: yo me lavo las manos como Poncho Piloto. ¿Verdad? Cierto, pecó Eva, pero el pecado le fue adjudicado a Adán por ser cabeza de la raza humana, como representante de la raza humana. Vamos a ver qué dice Romanos 5:12. Miren, es preciso que lo veamos para poder continuar. Miren, si alguien lo tiene antes que yo, léalo, si no, yo lo leo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y entonces podemos preguntarnos nosotros mismos: entonces, si todos pecaron, si todos hemos pecado, ¿quién puede ser salvo? Aquel que cree. Al que cree se le cuenta por justicia. Lo que nos lleva, hermanos, a la condenación es seguir en la prevaricación de Adán, es decir, en la desobediencia de Adán. Adán desobedeció a Dios. Nosotros seguimos desobedeciendo a Dios. No crean ustedes que porque nosotros leemos la palabra, que porque estudiamos la palabra, que porque somos buenos teólogos, que porque entendemos la palabra de Dios,
hemos dejado de pecar. No es cierto. Todos seguimos pecando hasta el día de hoy. Y ninguno puede decir que no ha pecado en este día. Hoy ya pecamos. Y hay 3 maneras. Y eso no los podemos separar de nuestro ser. Mente, palabra y obra. Y por esas 3 mismas razones vamos a ser juzgados delante del juicio eterno. Así de que no vamos a poder tener tampoco excusa para decir: Señor, es que yo no sabía que tu Hijo había muerto en la cruz por mis pecados. Señor, es que yo nunca oí de Jesucristo que hubiera muerto por mis pecados y resucitado para darme vida eterna. Dentro de 8 días empezamos la gran celebración cristiana, la semana de la pasión, pero también la semana del desemboque. Comamos y bebamos que mañana moriremos, dijera Pablo. Y vamos a encontrar playas, centros turísticos llenos, discúlpenme la palabra, y si no, de todos modos, llenos de borrachos, llenos de gente que está apartada de Dios, llenos de gente que no ha tomado en cuenta la obra magnífica, amorosa y gratuita que Dios nos dio. Encontramos, hermanos, un paralelismo en lo que se refiere claramente a cada una de las 2 cabezas de la humanidad, es decir, Adán y Cristo. Y de estas cabezas, la primera es la representación que trajo al mundo condenación, Adán. Dice el libro de Efesios que por el pecado de Adán entró la muerte al mundo y nos ha alcanzado a todos y alcanzará a nuestras generaciones venideras, y todos moriremos. Pero hay algunos que todavía estamos muertos en nuestros delitos y pecados porque no hemos creído. Y estamos rechazando, hermanos, esa oferta divina que Dios nos dio a través de su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree, ¿qué? No se pierda. Pero ahí les va el pilón: mas tenga vida eterna. Y nosotros la hemos rechazado. Y la seguimos rechazando. Y lo que es peor, la seguiremos rechazando. La segunda cabeza representativa de la raza humana es Cristo. Es Jesús de Nazaret. Es ese Jesús que nació en un pesebre, que no nació en un palacio, siendo Rey de reyes y Señor de señores. Pero no nació en un palacio, nació en un pesebre, para mostrar su humildad, para mostrar su dedicación por cada uno de nosotros, porque Él vino a los pobres, no a los ricos, porque de manera general los ricos se preocupan por sus riquezas. Ese Jesús de Nazaret, que fue rechazado por su propia familia. Ese Jesús de Nazaret que sin pecado fue condenado. Ese Jesús de Nazaret que entregó su vida en una cruz, porque tú y yo no pasáramos por esa situación que Él pasó en esa cruz, porque tú y yo no pasáramos esos golpes, esos escupitajos, esos latigazos. Él los cargó por ti y por mí. Y aún así
nosotros rechazamos la oferta de Dios. Los que personalmente rechazan la salvación en Cristo, simple y sencillamente son excluidos de ella. Todos los que han sido hechos por el Espíritu de Cristo son receptivos a su gracia. Es decir, abren su mente, su corazón, su ser entero y le dicen: Señor, yo entiendo ahora que te necesito en mi vida. Que he vivido, Señor, una vida en tinieblas, que he vivido, Señor, una vida en desobediencia, y Señor, yo sé que hoy, Señor, mi mente, mi corazón, mi espíritu, mi alma me dicen: tú necesitas a Jesús en tu vida. ¿De quién es la decisión? De Dios. Si fuera la decisión de Dios, hermanos, todos y cada uno de nosotros fuéramos santificados. Pero es decisión de cada uno de nosotros. O lo recibes o lo rechazas. O tienes vida eterna o tienes condenación eterna. Nadie va a decidir por ti ni por mí. Cada uno de nosotros vamos a decidir por sí mismos. ¿Queremos ser salvos en Cristo? ¿O queremos estar perdidos a la medida de Adán? ¿Qué queremos? Pero tal vez hermanos estén preguntando: ¿en qué consiste pues la reprobación? ¿Cómo es que soy reprobado yo a los ojos de Dios? Miren, tengamos en cuenta, hermanos, que el Nuevo Testamento habla claramente de una predestinación positiva. Miren lo que dice el texto que leímos. Fue Efesios 1, del 3 en adelante. Pablo inicia esta porción diciendo: bendito sea el Dios y Padre ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esto es hermoso, hermanos, porque aún no habíamos nacido y ya habíamos sido bendecidos, no en esta tierra, en los cielos. Y sigue diciendo Pablo: según nos escogió en Jesús antes de la fundación del mundo, cuando no había nada, cuando no había universo, cuando no había sol, cuando no había luna, cuando no había días, cuando no había noches, cuando no había meses, cuando no había años, cuando no había siglos, cuando no había nada. Nos escogió porque estábamos ya en la mente de Dios. Ya nos conocía desde ese momento. Nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos, ¿cómo? ¿Cómo dice? Ya cerraron las Biblias. Por favor, ábranlas. ¿Cómo dice? Para que fuéramos apartados para un servicio a Dios. Esa es la palabra, lo que quiere decir la palabra santo. No santo en el aspecto de que vamos a tener una aureola, unas alitas, porque ¡ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Es un santo. No. Fuimos llamados para ser usados en un servicio a Dios, en un servicio exclusivo a Dios. Pero hay algo más que dice que también tenemos que para que fuéramos, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos sin mancha delante de Él. Y miren por qué lo hizo. Aquí lo dice: por amor. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según ¿qué?
el puro afecto de su voluntad. Y esto se le llama gracia, un regalo inmerecido, un obsequio que no era justo para ninguno de nosotros. Esto es lo que ha hecho Dios con nosotros. Es la pura elección de Dios. Es la plena gratuidad sin ningún mérito de nuestra parte. No digamos, ay, es que yo no le falto, es que yo no tengo problemas con mi vecino. Ay, es que yo amo mucho a mi esposo, a mi esposa. Es que yo no tengo problemas con nadie. Yo soy bueno. Yo sí le regalo un taco al necesitado. Le doy la camisa más viejita que tengo al que anda encuerado. No sirve. No nos demos golpes de pecho, porque no sirve a los ojos de Dios. Isaías lo dice de una manera no es tajante, muy drástica, porque la mejor de tus obras son como trapos de inmundicia. Hay mujeres luego que tengan un ratito antes de que empiecen a ensayar el coro, pregúntense qué son los trapos de inmundicia. La reprobación, hermanos, aparece ligada a un rechazo voluntario a la oferta que Dios nos hace. Porque este rechazo, hermanos, tapa el manantial de salvación ofrecida por Jesús. Y hacemos a veces lo que la samaritana. El Señor Jesucristo, cansado del camino, llegó a Samaria y se sentó junto a un pozo. Mandó a sus discípulos al pueblo para que compraran de comer. Y estando el Señor ahí sentado, a pleno sol, es como si nosotros sacáramos las bancas y nos sentáramos allá y allá afuera en el camellón hiciéramos el servicio. ¿Cómo estaríamos ahorita? Todos asoleados, ¿verdad? Pues imagínense el sol y el calor de la tierra de Samaria. Se presenta una mujer que va por agua a esas horas, 12 del día, porque a esas horas las mujeres no salían por agua, pero ella tenía que salir porque era una mujer que no era bien vista por los demás. Y Jesús le dice, dame de beber. Y se entabla una conversación entre ellos dos. Y finalmente el Señor le dice, yo te daré agua de vida. Es agua de vida que nos ofrece, hermanos. Está latente todavía. Tenemos que venir y reconocer, hermanos, primero, que somos pecadores. Y que nuestra condición humana es sobre el pecado. Y por lo tanto, la segunda cosa que tenemos que reconocer es que necesitamos a Jesucristo para que cambie nuestras vidas, para que sacie nuestra sed de justicia, para que calme nuestra sed y que nos lleve a la luz. Pero si no lo hacemos, hermanos, vamos a estar con sed y vamos a estar siguiendo viviendo en tinieblas. ¿Qué queremos? ¿Qué deseamos? La reprobación, hermanos, no se debe a un decreto eterno de Dios, no. Un decreto es algo que se anuncia y que se tiene que hacer por fuerza.
Dios no ha decretado, hermanos, nuestra condenación para siempre. Quienes la decretamos somos nosotros mismos por rechazar la oferta de Dios. ¿Cómo se puede admitir una elección para vida eterna que no implique una exclusión? ¿Qué es excluir, hermanos? Dejar a un lado, dejar a un lado, no hacer caso de. Cuando nosotros no hacemos caso de esa oferta que Dios tiene para nosotros, estamos excluyendo a Dios de nuestras vidas. Así de sencillo. Estamos excluyendo a Dios de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no en todos, hermanos, se rompe esa resistencia en nuestros corazones hacia la gracia salvadora. Ay, pero es que ahí donde tú vas, no fuman, no bailan, no toman, no cometen adulterio. Perdón. No fuman, no toman, no bailan. Y rechazamos. ¿Por qué? Pues porque queremos cometer adulterio, queremos cambiar de sexo, queremos vivir una vida desgraciada, sin alicientes, o con alicientes solamente por un pequeño espacio de tiempo. Nuestros corazones están endurecidos. Nuestros corazones rechazan la oferta de Dios. Dios tiene para nosotros, hermanos, una gran oferta, con la cual nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Nosotros rechazamos esa oferta para seguir adelante a una condenación eterna. Ahora pregunto, ¿cuántos de nosotros, hermanos, queremos seguir caminando por ese sendero que nos lleva a la condenación eterna? ¿Cuántos estaríamos dispuestos hoy, en este momento, de abrir nuestro corazón y decirle: Señor, yo te necesito? Señor, hoy entiendo que sin ti mi eternidad será de condena. Cuando la razón humana, hermanos, nos pone en duda en cualquiera de los dos extremos, tanto en la salvación como en la condenación, vamos a vivir, hermanos, de manera incómoda, porque no sabemos si en realidad somos salvos o somos condenados, si somos condenados o somos salvos. Según la Biblia, la elección divina, hermanos, es el preconocimiento efectivo. La salvación divina, la elección divina, procede de la predestinación y de la presciencia de Dios, ya que Dios conoce todo. No hay nada que le podamos ocultar. Es cierto, hermanos, que la humanidad entera merece la condenación. Como humanidad merecemos la condenación. Pero Dios quiere que todos seamos salvos y vengamos al conocimiento de su verdad, no de nuestra verdad. Por eso Dios proveyó para todos los hombres una fuente de salvación. ¿Y saben dónde está esa fuente? En el monte Calvario. En aquel monte llamado también de la calavera. Ahí está la fuente de predestinación. Ahí está la fuente que saciará nuestra sed. Ahí está la fuente
donde está el faro que puede alumbrar nuestras vidas. En ese monte Calvario dejó su vida el Hijo de Dios, por ti y por mí. Por tanto, el orden, hermanos, de los decretos divinos solo tiene una correcta sucesión lógica de acuerdo con la Biblia, y es la siguiente: Dios sí decretó crear al hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. No creó 3 sexos, ni 4, ni 5, ni 8 como hay ahora. 2, varón y hembra. Sí decretó permitir la caída, porque tenía que probar la fidelidad del hombre para con su Creador. Y fallamos. Y fallamos en la persona de Adán. Y seguimos fallando por voluntad propia. Dios decretó, sí, de proveer la salvación para todos los hombres, y entregó a su Hijo Jesucristo por todos nosotros. Mas no todos seremos salvos, sino aquellos que aceptemos la oferta gratuita de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Dios decretó, sí, elegir a los que han de creer y dejar en su justa condenación a los que han de rechazar este mensaje de salvación. No lo rechaza Dios, no lo rechaza Dios. Rechazamos nosotros a Dios y rechazamos el mensaje de Dios, la posición de algunos de nosotros, que Dios en sus decretos eternos se propuso salvar a unos y reprobar a otros, aún antes del decreto de crear, va en contra de los atributos divinos de Dios, que son amor, santidad, justicia, misericordia. Esta posición que nosotros tenemos tiene 3 fallos fundamentales, porque proponemos, hermanos, una separación entre seres no existentes. Es decir, yo no existo para Dios, Dios no existe para mí, y rechazo su oferta. El decreto, hermanos, es de predestinar, se pone delante del decreto de crear, porque Dios, antes de que creara a Adán y a Eva, ya nos había predestinado para ser salvos. Nuestra posición va en contra de todo el mensaje de la Biblia, que pone el pecado como causa directa de la separación que tenemos entre el hombre y Dios. No es entre Dios y el hombre, es entre el hombre y Dios. Hace de Dios, cuando rechazamos la oferta de Dios, hace de Dios un tirano arbitrario que se goza en crear personas a quienes ya tienes predestinadas para ir al infierno. Y no pensamos que nosotros mismos somos los que decidimos ir al infierno por rechazar la oferta de Dios. Oferta de amor, oferta gratuita, oferta misericordiosa, porque Dios no quiere que nadie absolutamente se pierda. Y la pregunta final sería: ¿qué decides en esta tarde? ¿Continúas caminando el sendero de la condenación eterna? ¿O aceptas la oferta que Dios tiene para ti en esta hora? ¿Qué dice tu mente? ¿Qué dice tu corazón? ¿Qué dices tú?
Quienes quieran recibir la oferta de Dios, pónganse en pie, cierren sus ojos. Los que permanezcan en su lugar, cierren sus ojos. Dios y Padre eterno, tú conoces los corazones de cada uno de los asistentes a este lugar. Tú sabes, Señor, la mella que ha hecho tu palabra en nuestros corazones. Pero también conoces, Señor, si nos hemos resguardado para no sentir nada, Señor, para hacernos insensibles ante tu oferta, para hacernos insensibles, Señor, ante esa paga de nuestros pecados en la vida de tu Hijo. Solamente tú conoces nuestros corazones, Padre. Tú conoces nuestras necesidades, no materiales, Señor, porque eso se queda en el mundo. Nuestras necesidades espirituales. Tú conoces la necesidad que tenemos, Señor, de una comunión contigo. Tú sabes, Señor, si queremos condenarnos o aceptar tu oferta de venir a la vida eterna. Aquí estamos, Señor. Cambia nuestros corazones de piedra por unos de carne. Cambia nuestro sentir rebelde, Señor, por obediencia. Cambia nuestro pecado, Señor, y límpianos